Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto desde esta bella, lluviosa, húmeda, fría, nocturnal, invernal, pero siempre cálida, hermosa y excitante capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy en el tomo 135 de Confieso que he leído, lunes 10 de febrero de 2020, tomo 135. Bienvenidos. Ya está listo el equipo de Confieso que he leído. Ya puede usted ahí sintonizar el 106.3 o acceder a la aplicación nuestra de Confieso que he leído o en el Facebook. Ya se están conectando nuestras amigas, nuestros amigos pues de diversas partes de la República, de Hermosillo obviamente, incluso del extranjero. Algunas personas nos sintonizan pues con mucha regularidad y les agradecemos mucho que estén con nosotros, lo mismo a quienes acceden a través del YouTube, ¿sí? Qué bueno que están con nosotros, el equipo de Confieso que he leído, Juan Loaiza, Lupita Martínez, Edna anda pues allá con la Cris y con la María preparándose para el próximo viernes, para presentarles este espectáculo de las panochas de Ures en el Día del Amor y la Amistad, ¿sí? Así es que anda ocupada en eso y qué bueno que está preparándose para darles diversión allá desde el Auditorio Cívico el próximo viernes en 2 funciones, 2 junciones, dice la María, a las 7 y a las 9 de la noche. Ojalá que los puedan ustedes acompañar, se van a divertir, ¿sí? Pero ya estamos los demás, Juan, Lupita, Benjamín Oseguera, María Luisa, se acaba de ir Gerardo después de haber dejado aquí la hora de los novios y haberlos dejado a ustedes en sintonía con el 106.3, ¿sí? Estamos listos para iniciar. Vamos a continuar con el lenguaje olvidado de Erich Fromm. Vamos a tener la sección para la reflexión, ¿sí? Vamos a tener los lunes de proceso. Hoy proceso pues como todos los lunes, ya estrenando director. El primer número que dirige Jorge Carrasco Araizaga, ya está en circulación esta semana. Desde luego vamos a comentar algunas de las cosas, la frase del día, por supuesto. Vamos a comentarles por lo que le hemos estado diciendo desde hace algunas semanas, de que para este 14 de febrero, algunos amigos y amigas nuestras que tienen comercios, que vamos a irles mencionando a lo largo del programa y se han estado mencionando a lo largo del día aquí en Radio Sol 106.3, van a obsequiar para usted algunos servicios, algunos objetos, algunos productos propios de lo que se acostumbra a obsequiar el Día del Amor y la Amistad. Vamos a hablar de esa promoción que pues, el equipo de Radio Sol, aquí todos los programas de Radio Sol, estamos promoviendo. Y la música, pues, ¿por qué el lunes? Pues es la música vernácula, la música de la llamada música de México, pues la que habla acá de nuestras raíces, de nuestras características. En esta ocasión van a venir a deleitarnos una de las grandes y uno de los grandes, ¿no? Miguel Aceves Mejía,
este extraordinario cantante de un falsete extraordinario, ¿sí? Y pues la reina de la canción ranchera, indiscutible, aunque ha habido varias reinas y varias cantantes vernáculas, mujeres extraordinarias, ¿sí? Pero sin duda Lola Beltrán pues es considerada la reina, y es por aquí, casi paisana nuestra, aquí de Sinaloa, creo que de Rosario, Sinaloa. Van a estar entonces Miguel Aceves Mejía y Lola Beltrán, deleitándonos con sus extraordinarias voces. Pues bienvenidos al tomo 135 de Confieso que he leído. Iniciamos. Café Tatiasca, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta. La lectura de la semana. Les comentaba en uno de los días anteriores, la semana pasada, que podemos distinguir, bueno, en primer lugar, el sueño es el lenguaje simbólico. ¿Sí? El lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico pues, es un lenguaje con el que expresamos experiencias internas como si fueran sensoriales, es decir, como si fueran de nuestros sentidos. A veces olemos, a veces escuchamos, a veces vemos, a veces simplemente sentimos, ¿sí? Gustamos, ¿sí? El lenguaje simbólico entonces es un lenguaje con el que expresamos experiencias internas, particularmente aquellas que difícilmente las expresamos en la vigilia, pero son expresadas como si fueran sensoriales, ¿sí? Como si fueran algo que hacemos o nos hacen en el mundo de los objetos, ¿sí? A veces de pronto queremos correr en un sueño y no podemos, y nos da una desesperación tremenda, ¿sí? Pues, ¿cómo interpretar eso? ¿Cómo interpretarlo? ¿Sí? Aquí en este libro, Erich Fromm da algunas pistas, no así como en ocasiones encontramos en algunas redes sociales o en algunas páginas donde dice, si soñaste esto, es esto otro, si soñaste acá, es allá, si soñaste que te va a comenzar en la mano, es que te vas a recibir dinero, si soñaste, no es por ahí, es una comprensión del sueño mucho más profunda, partiendo de una premisa central, ¿sí? Para Erich Fromm, que tenemos que tomarlo en cuenta, que ojalá usted se pueda encontrar por ahí. El libro ya está mucho a la venta en las distintas librerías y plataformas que hay al respecto. Ojalá pudiera usted conseguirlo. Y yo le voy a dar algunas pistas que puede usted aprovechar para sus sueños, para que más o menos ahí comprenda sus sueños, o no esté tan a oscuras con respecto a qué significan, ¿sí? El paso inicial, evidentemente, es acordarnos de ese sueño, ¿sí? Y para acordarnos es muy importante escribir lo que recordamos. Ya no es propiamente el sueño, obviamente, ¿sí? Pero es el sueño que se especifica, es el sueño ya que se expresa, el sueño expresado, ¿sí? Y si lo expresamos, si lo verbalizamos, a veces contándole a alguien de nuestra confianza, obviamente, porque son cosas internas finalmente, ¿sí? Nos ayuda eso a recordar. Y si lo escribimos, lo va usted a recordar aún más, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos que partir primero que nada, que aunque lo verbalicemos y todo, ¿sí? Aunque sintamos, ¿sí? Como si fuera vigilia en el sueño utiliza lenguaje simbólico. Esa es la primera premisa de la que parte Erich Fromm y que es muy importante tomarla en cuenta, ¿sí? El sueño está en un lenguaje simbólico. ¿Y qué es lo simbólico? ¿Qué es un símbolo? ¿Sí?
El símbolo es algo, lo que sea, que en realidad representa otra cosa. ¿Sí? Un sol. Si es el lenguaje literal, pues es sol. El astro rey. El que nos brinda la energía para vivir. Se reproduzcan las plantas, los animales, etc. Pero, si decimos no, esto no es lenguaje literal, el lenguaje simbólico, entonces el sol es algo que representa otra cosa, distinta al sol. ¿Sí? El río, ¿qué río? Ah, el agua, es el agua. No, no es literal, es simbólico. Entonces, el símbolo, algo que representa otra cosa. Bueno, si representa otra cosa, nos podemos preguntar, ¿cuál es la relación específica que existe entre el símbolo y lo que representa? Es una cuestión toral de esta premisa de Erich Fromm. Y ya les comentaba que, de acuerdo a Erich Fromm, podemos distinguir 3 clases de símbolos. Ya se los comentaba la vez pasada y se los definí de alguna manera. El convencional, el accidental y el universal. No nos vamos a detener mucho, ya los comentamos. El convencional es el que usamos en la vigilia y es con el que nos movemos a través de nuestro lenguaje materno, el lenguaje que utilizamos. ¿Sí? Le ponemos el ejemplo de la mesa. ¿Sí? La mesa, esas 4 grafías M-E-S-A que conocemos, que se convierten además en fonemas, M-E-S-A, mesa, pues simboliza la mesa, aunque no necesariamente tengan nada que ver las letras M-E-S-A, ¿sí? Con la mesa, ¿sí? Antiguamente había, por ejemplo, el lenguaje jeroglífico, ¿sí? Ya no el alfabeto como lo conocemos, este alfabeto creado por los griegos en buena medida y luego mandado al mundo, enviado y llevado al mundo occidental por los fenicios y que nos fue llegando a nosotros a través de España, a España a través de los romanos, a los romanos a través de los griegos, a los griegos a través de los fenicios y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ese es el alfabeto, ¿sí? Es un lenguaje convencional muy avanzado, de grafías y fonemas, ¿sí? Antiguamente, por ejemplo, en Egipto se usaba el jeroglífico. El jeroglífico tenía una relación, ¿sí? de lo que significaba con el símbolo mismo, ¿sí? Un ejemplo clásico es dibujar un sol y dibujar un dado, dice soldado, ¿no? Por decir un poco sería una manera muy elemental de decir que es un jeroglífico. Los egipcios usaban jeroglíficos, pero otros idiomas usaban, por ejemplo, símbolos ideográficos, no jeroglífico, ¿sí? Otro usaba pictórico, es decir, quieres representar un venado, dibujaba un venado, es pictórico. Jeroglífico es más avanzado, ¿sí? Porque ya son trazos, ¿no? Muy parecidos ya, pero no como el pictográfico. Y el ideográfico es todavía más avanzado porque es una idea que se expresa mediante un trazo, ¿sí? Que es un poco como el chino. El alfabeto chino incluso todavía es ideográfico, ¿sí? Bien, todo se avanzó hacia el alfabeto que conocemos ahora, ¿sí? El alfabeto convencional que utilizamos. Bueno, ese es el convencional. El accidental ya depende de cada persona, ¿sí? Lo que puede representar tal o cual palabra para una persona en específico de acuerdo a su experiencia particular. Y es tan importante esto que los psicoanalistas, ¿sí? Parten de ese lenguaje convencional de la persona. Miren, hay un ejercicio. Si a usted le gusta mucho el juego de mesa y de pronto se pone a jugar ahí con su familia, utilícenlo. Utilícenlo, por ejemplo, que tiene mucho que ver con el lenguaje convencional. A ver, te toca a ti y me toca a mí decirte. Yo voy a decir una palabra. ¿Sí? Y de inmediato, sin pensar, me vas a decir qué significa para ti esa palabra. ¿Sí? Cuchillo. Y me tienes que decir de inmediato. ¿Sí? Lápiz, de inmediato. Rosa, de inmediato. Casa, de inmediato. Pavimento, de inmediato. Agua. ¿Sí? Entonces, lo que uno expresa de inmediato,
ahí se muestra el lenguaje convencional, ¿sí? Perdón, el lenguaje accidental. O sea, para mí, oigo agua y ¡pum!, me representa esto. Y en ese juego de mesa que les digo, ¿sí? Es muy interesante, salen cosas muy interesantes. A veces algunos entrevistadores lo usaban como final de entrevista para los candidatos presidenciales. A ver, señor Fox, le voy a decir le voy diciendo 10 palabras y usted me va a ir diciendo, y no saben los ríos que se metía, porque la gente que sabía, ¿sí? De eso del lenguaje accidental, ¿sí? Cuando Fox oía la palabra árbol y decía alguna cosa de las barbaridades que decía, pues se mostraba de cuerpo entero por dentro y por fuera, ¿sí? Pero bueno, Fox no lo sabía, ¿no? Y dicen que así era más feliz, sin saber muchas cosas. Una vez le di una señora anciana de Hidalgo le dijo, presidente, le dijo, yo no sé leer, le dijo. Ah, le dijo, entonces eres feliz, le dijo, porque no lees nada, eres feliz. Eso le dijo el ingrato, ¿no? No es casual entonces que su esposa, cuando le preguntaron qué opinaba de Saramago, dijo, ah, sí, dijo, la señorita Saramago es una gran intelectual. Literal, así lo dijo. Entonces, es el lenguaje accidental. O sea, ¿qué significa para ti? Y en este juego que les digo es muy interesante. Lo usan los psicólogos, los psicoanalistas. Y creo que Freud fue el primero que utilizó aquel concepto de lapsus lingüe, ¿sí? Que ponía al paciente a decir cosas, ¿sí? Y de pronto el paciente, queriendo decir una palabra, decía otro. Era un lapsus. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué al momento de estar hablando cambió la palabra rato por la palabra rapto? Sin darse cuenta, hasta que, ¡boom!, después de que lo digo, cayó en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué significa para él rato y qué significa para él rapto? Y eran pistas que tomaba Freud para ir penetrando en el subconsciente de su paciente, ¿sí? Erich Fromm dice el sueño está en lenguaje simbólico accidental, lo que significa para ti, tal nombre, tal objeto, tal ciudad, ¿sí? Tal ser, tal personaje, ¿sí? Ese es otro de los lenguajes simbólicos. Y el tercero, y para Freud, no más importante, pero sí más profundo, es el lenguaje universal. Y dice Erich Fromm, ¿sí?, que el lenguaje universal fue el primer lenguaje que el ser humano creó, ¿sí?, aún antes, ¿sí?, de que creara su lenguaje convencional, de país, por decirlo así, ¿sí?, de tribu, de pueblo, ¿sí? Ese fue el lenguaje, el lenguaje universal, ¿sí?, el símbolo universal. El símbolo universal es aquel en el que hay una relación intrínseca entre el símbolo y lo que representa, ¿sí? Y pone en el libro un ejemplo de una ciudad, ¿no?, desolada, que sueña un personaje que está muy triste, ¿sí? La impresión sensorial de un lugar abandonado, extraño, pobre, tiene una cierta relación con un estado de ánimo de ansiedad y desorientación, ¿sí? Este símbolo, ¿sí?, este lenguaje es el que, a juicio de Fromm, es el primero que debiéramos de aprender como lengua, digamos, extranjera, o como segunda lengua, ¿sí? Como segunda lengua, después de nuestra lengua materna, dice, deberíamos de estudiar el lenguaje universal.
Pone un ejemplo muy interesante para significar esto del lenguaje universal, los símbolos universales. Es decir, el símbolo del fuego. Las llamas que vemos en la chimenea tienen ciertas características que nos fascinan. En primer lugar, su vivacidad. Cambian continuamente, se mueven sin cesar y sin embargo son constantes. Siguen siendo las mismas sin ser las mismas. Dan una impresión de poder, de energía, de gracia y ligereza, como si danzaran y tuvieran una fuente inagotable de energía. Cuando usamos el fuego como símbolo, describimos con él una experiencia interna caracterizada por los mismos elementos que advertimos en la experiencia sensorial del fuego. Una modalidad anímica de energía, ligereza, movimiento, gracia, alegría, predominando en la sensación a veces unos y otras veces otros de esos elementos. Capten la fascinación que brinda el fuego en los niños. En los niños, en nosotros también, en los adultos también, pero desafortunadamente los adultos con el paso de los años van perdiendo mucho de los rasgos intrínsecos, universales que nos hacen humanos. Y el niño todavía sus primeros años los tiene. Los niños les gusta mucho ir a los campamentos porque prenden fuego, porque hacen fogatas. Y a veces se quedan ahí casi hipnotizados, ¿sí? Porque ese fuego es un símbolo de lenguaje universal, es un símbolo universal. Y esa fascinación, lo mismo ocurre con los niños y las niñas de nuestro país, con los de Nairobi, con los de Tailandia, con los de Colombia, con los de China, con los de Sudáfrica, con los del Congo, ¿sí? En Francia igual. O sea, es exactamente lo mismo, porque es un símbolo intrínseco, es un lenguaje universal, ¿sí? Similar en algunos aspectos y distinto en otros es el símbolo del agua, de mar o de río. También aquí encontramos la mezcla de cambio e invariabilidad, de movimiento constante y de permanencia. También percibimos la característica de vida, continuidad y energía. Pero hay una diferencia. Mientras que el fuego es aventurado, rápido, excitante, el agua en cambio es quieta, lenta y firme. El fuego tiene un elemento de sorpresa, el agua un elemento de anticipación. El agua también simboliza la modalidad anímica de la vivacidad, pero una modalidad más pesada, más lenta y más confortante que excitante. ¿Sí? Fuego, agua. Y este símbolo creado por la humanidad como tal desde tiempos inmemoriales, ¿sí? Pues desde que empezó a enfrentarse al agua, pues prácticamente de los primeros homínidos, o desde que aprendió a generar el fuego y saber que era una arma para ahuyentar a las fieras o para iluminarse por la noche. Fuego y agua son dos de los elementos con mayor carga simbólica dentro de este lenguaje olvidado. ¿Y qué eso lo traemos acá? Pues para ayudarnos a comprendernos un poco más gracias a los sueños. Tomamos el separador y lo colocamos. Ludwig Bachelor Salón, presente en Confieso que he leído. Para la reflexión.
Aquí hemos comentado en algunas ocasiones de cómo al entrar a la era digital, la humanidad ha sufrido un cambio muy profundo y desafortunadamente no siempre para bien, o no siempre para bien en todos, ¿sí? Para unos la era digital ha significado pues grandes ganancias, ha significado mayor control, ha significado mayor poder sobre el resto de los humanos. Pero para el común de los mortales, ¿sí? Esta era digital o estas redes sociales, ¿sí? Más que utilizarlas nosotros, en realidad nos han estado utilizando, ¿sí? Al grado de que en una ocasión aquí dijimos que nosotros considerábamos que era una nueva adicción, era una nueva droga. Esto de las redes sociales, del WhatsApp, de estas maneras en las que uno realmente queda atrapado. Y hoy leí en la sección digital, en la web del periódico El Imparcial, aquí de Hermosillo, Sonora, una entrevista que le hicieron a una psicóloga hermosillense que acaba de escribir un libro que hoy, mañana, en estos días, va a estar en las librerías de todo el país y yo creo que de algunas partes del mundo, que se llama un detox digital, ¿sí? Y se trata de la psicóloga hermosillense Olga González Domínguez, ¿sí? Ella pues entró a este tema tan preocupante que debiera ser preocupante para todos, ¿sí? Para muchos de nosotros ya lo es, ¿sí? Y encontró una manera de detox, de desintoxicarse, ¿sí? Como buena psicóloga. La psicóloga hermosillense Olga González plantea en su nuevo libro un nuevo método para dejar la adicción a la tecnología y recuperar el tiempo en la vida real. Para ella, el entorno actual, dominado por las tecnologías y las redes sociales, genera una nueva exigencia para muchas personas, la de vivir siempre en línea, alimentar la convivencia a través de la pantalla, estar en el mundo virtual. Ya no es suficiente, señala en esta entrevista que le hace El Imparcial, con cumplir las actividades del día a día, en la escuela, en el trabajo, en la familia. No basta con la presencia física, sino que se exige también compartir tiempo por medio de la red. Esto nos está llevando al agotamiento mental, dice la psicóloga, y a la falta de calidad en todo lo que hacemos. Es ante este panorama de la invasión de las pantallas y otros dispositivos que la psicóloga hermosillense propone un detox digital. Un detox porque es una desintoxicación, ¿sí? Digital. Como se titula su nuevo libro, en un plan de 21 días para desconectarse un poco de lo virtual y reconectar con lo físico. Pero ello no implica satanizar ni prohibir el uso de aparatos, aclara. Se trata de tener tiempos y espacios y organizar ese uso, culturizar ese hábito, ¿sí? Porque lo tenemos muy desordenado. Y le dejamos nosotros para la reflexión. ¿Qué tanto está usted atrapada o atrapado en las redes sociales? ¿Usted usa las redes sociales o las redes sociales la usan a usted? ¿Necesitará un detox digital? ¿Necesitará entrar en un proceso de desintoxicación digital? Se lo dejamos para la reflexión.